La lectura, como herramienta de vida, proporciona una buena convivencia entre hombres y mujeres. Une naciones, traspasa fronteras, enriquece el alma y la imaginación y nos ayuda con la esperanza de conformar un mundo mejor. Exactamente, con la esperanza de formar en conjunto un mundo mejor. Buenos días a todos los presentes. La lectura es una herramienta fundamental por la que estamos hoy aquí, presentando por segunda vez en nuestra casa, Logos Academy, al destacado escritor ecuatoriano Mario Pérez. Sí, Mario, eso sí es importante saber conocer. Usted ha sido el responsable de muchos momentos de emoción y alegría, de suspenso, que los estudiantes de séptimo año de básico, junto a la misma Ike y la misma Mónica, hemos disfrutado y darle la vida a cada una de sus historias recopiladas en cuentos ecuatorianos aparecidos. incluso han sido motivo de inspiración para narrarlas en los concursos de libro leído, adaptarlas y representarlas como obras de teatro. Oigan, ¿cuándo llegará el abuelo? Tranquilo, ya mismo de llegar. Sí, él siempre llega a las 6 de la tarde después de trabajar. ¡Miren, el abuelo! ¡Hola, mis nietos! ¿Qué tal si entramos a la casa? Abuelo, te estábamos esperando para decirte algo importante. Sí, ¿qué tal si nos cuentas una de tus fantásticas historias de suspense? Muy buena idea, aunque estoy un poco cansado. Pero siempre hay tiempo para una buena historia. ¿Cuál quiere que les cuente? ¿Qué tal María Gula? ¿Qué te pasa? Mejor el jinete muerto. No, mejor Vico y el duende. Sí, ese es nuevo. Los libros son como unas puertas mágicas, sus páginas te mostrarán que esconden detrás. Tú puedes ser quien quieras ser, solo tendrás que imaginar, lanzarte a volar. Despegarás y sobre medio mundo aprenderás. Descubrirás que imaginar, soñar, volar, creer, todo se entiende. Esperando despertar, los libros te van a mostrar cómo imaginar. Junto a ti, cogida de tu mano al fin, tendré el valor para alcanzar mi nunca jamás. Despegarás y sobre medio mundo aprenderás. Descubrirás que imaginar, soñar, volar, creer, todo se entiende. Hadas, duendes, indios y princesas te acompañarán en tu aventura. Cielos, mares, bosques encantados que recorrerás. Mil aventuras vivirás. Libros llenos de grandes historias que te enseñan a vivir. Vas a Esta leyenda viene de estas tierras, Manabí. La gente que habita en estas tierras tiene la creencia de que los muertos que dejaron asuntos pendientes en la vida
regresan a resolverlo cada 2 de noviembre, durante la noche de difuntos. Cerca de la medianoche se oyó un ruido lejano por las afueras de los recintos. El ruido, en un principio apagado, va intensificándose, como que se nos aproximara a gran velocidad. Después de un momento, el suelo retumba con tal estrépito que sobrecoge a los más plantados. Luego se puede escuchar con gran claridad que se trata de un galopar y unos relinchos furiosos acompañados de unos horribles gritos de ultratumba. Quienes se han atrevido a asomarse dicen que entre las tinieblas aparece una horrenda visión. Un alma en pena que carga sobre un caballo negro de aspecto infernal. ¡Es el jinete muerto! En un enfrentamiento contra un montuno rival. Y como el sobreviviente demostró que había sido en defensa propia, continuó su vida normal. Mas al poco tiempo tenía horribles pesadillas con el fallecido, que montado en un caballo negro lo atormentaba. Y esa noche del 2 de noviembre, mientras el montuyo se disponía a ir al cementerio, ocurrió lo inevitable. Bueno, creo que es hora de ir a visitar a mis familiares muertos. Aunque es 2 de noviembre, pero todo parece estar en completa calma. Así que mejor me apresuro. No puede ser. No puede ser que escuche ese galope otra vez. Debe ser solo mi conciencia, que no me deja tranquilo. Mejor me asumo a asegurarme. ¡Oh no! ¡Es el jinete muerto! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! Digo al cementerio. Ahí hay gente ayudando a sus familiares muertos. Ellos me ayudarán. ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame!
ya, sin aliento de tanto correr. Está exhausto y terriblemente espantado. Su rostro luce pálido y sudoroso. Sí, además está temblando. Pobre, ¿qué le ocurrirá? Ayudémoslo. ¿Qué te ocurre, buen hombre? ¿Por qué tantos gritos? ¿De quién huyes? Si aquí no hay nadie que te persiga. Es el jinete muerto. Venía por mí, lo juro. Pobre hombre. Solo dice desvaríos. Definitivamente ha enloquecido. A partir del enfrentamiento que tuvo con aquel otro montubio, no puede estar en paz. Son sus remordimientos que le han hecho perder la razón y ahora huye de alguien que nadie puede ver y que en realidad no existe. Mejor vámonos. Ven, amigo, ve a tu casa. Ya casi amanece. Ustedes no me creen, pero está bien, así lo haré. El Montuyo vagó de pueblo en pueblo, tratando de hallar la paz, pero no la conseguía. Hasta que el 2 de noviembre del siguiente año regresó a su pueblo y pedía desesperadamente al teniente político ser arrestado por el crimen que había cometido. Bueno, chicos, al parecer tenemos un día muy tranquilo. Aparentemente, mi teniente, sabe que mientras más tranquilo está, algo va a suceder. Bueno, eso sí es cierto. Además, recuerden que hoy es el día de difuntos y habrá mucho movimiento en el cementerio. Tiene razón, muchachos. Estén atentos a cualquier movimiento extraño. Sí, mi teniente. Cualquier novedad le avisamos. El teniente político, ¿dónde está? ¿Qué le ocurre, señor? El teniente está aquí y lo atenderá, pero venga, cálmese. ¿Qué ocurre? Alguien lo está buscando. Teniente político, enciérralo ahora mismo. ¿Qué le ocurre a este hombre? ¿Por qué actúa de esa manera? Yo no lo puedo encerrar sin motivo. No entiende, mi teniente. Tiene que encerrarme, porque solo si pago por mi crimen, el jinete muerto me dejará en paz. Está bien, te encerraré, pero solo por esta noche, porque creo que peor es que esté suelto por ahí. ¡Enciérralo! Sí, mi teniente. El día pasó rápido. Lentamente fue anocheciendo y la gente se dirigía al camposanto. Pero pasadas las 11 de la noche, un repentino silencio volvió al pueblo y se dejó escuchar el galope temible. Movido por el terror, el Montuyo pidió auxilio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Es él! ¡Escucha ese galope! ¡Es él! ¡Viene por mí! ¿Qué le ocurre, señor? Esperen, ese sonido, mi teniente. ¿Será verdad lo que él tanto anunció? ¡Está aquí! Ya cállate, no digas esas cosas. No lo sé. No, me asomaré a ver qué está pasando. ¡No puede ser cierto! ¡Es imposible! ¡Es él! ¡Es el jinete! El horror se apoderó de él al divisar que una figura en forma de caballo y jinete se aproximaba a toda velocidad. A la bestia le brillaba el pelo negro, mientras que su amo, el jinete, le aseguraba una mirada terrible. El teniente político se santiguó y rezó en voz alta. La noche se volvió puro terror. El teniente político se santiguaba, mientras que el Montuyo gritaba de forma demencial: ¡No! El jinete golpeaba las paredes de la casa con violencia, que parecían venirse abajo en cualquier momento. Hasta que, pasada la medianoche, el estruendo cesó y el Montuyo dejó de gritar. El teniente se acercó a él y le habló una y otra vez, mas él ni siquiera lo miró, pues había enloquecido del miedo. Desde ese día, se cuenta que a la medianoche del 2 de noviembre, el jinete vuelve a la vida y recorre a gran velocidad por los recintos de Manaví. Se dice que Galope busca a su asesino y persigue a las personas que han cometido alguna falta. Cuando alguien lo ve, queda enloquecido del miedo y no recobra la cordura. Bueno, nietos, ¿les gustó la leyenda? Querido Mario Conde, de esta leyenda, que encierra una pequeña parte de realidad y gran parte de fantasía, hemos elegido como elemento simbólico al caballo, por ser el animal que representa el poder de las fuerzas naturales, la capacidad innata de espiritualización y la transformación del mal en el bien. No
Nosotros, los estudiantes de séptimo año básico, estamos seguros que actuando con perseverancia, disciplina, solidaridad y mucha responsabilidad podremos cambiar cualquier comportamiento negativo en positivo, logrando así hacer de este un mundo mejor. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un verdadero honor estar en esta institución por segunda vez. Muchas gracias a las autoridades. Estoy bastante sobrecogido, impactado. Puedo decir más o menos que cuando yo empecé a crear este libro tenía alguna imagen de esto, ¿no? De nosotros ecuatorianos, de ustedes jóvenes, cómo pueden sentir con a nuestras tradiciones, con nuestra cultura, y exactamente ustedes han captado esa parte de el alma, esa esencia de nuestra cultura, y solamente quiero decirles muchas gracias por todo ese esfuerzo que seguramente les ha llevado a representar esta dramatización. Entonces, gracias, y por supuesto cualquier pregunta que ustedes tengan, pues podemos socializarlas, podemos compartirlas. En Logos Academy, el libro Cuentos Ecuatorianos Aparecidos ha sido el libro más leído durante 10 años seguidos, motivando a otros niños a leerlo también. ¿Qué aconseja usted a los niños sobre la importancia de la lectura? Básicamente creo que todos podemos asimilar el hecho de que una de las destrezas que debemos desarrollar en esta sociedad competitiva, en esta sociedad tecnologizada, en esta sociedad de información es la lectura. Solamente pónganse ustedes un poquito en una situación de cuál es la ventaja y cuál es la desventaja que tiene una persona que lee. No sé, por ejemplo, si hablamos a nivel mundial, el país donde más se lee es en Suiza, otro país, por ejemplo, Estados Unidos y Ecuador. En Suiza, solamente para darles una pequeña historia de 2 minutos, las personas ni siquiera tienen que preocuparse de comprar una casa. ¿Para qué comprarse una casa si existe un municipio que les provee una casa donde van a vivir con una renta? Pero esa renta nunca les va a subir nada. Ellos pueden vivir ahí 30 años, nadie les va a sacar de esa casa, nunca va a subir nada. Es decir, Suiza más o menos es la sociedad perfecta. Un suizo lee un promedio de 3 horas 40 minutos cada día. Vamos a la sociedad norteamericana, más o menos tenemos la concepción de lo que es la sociedad norteamericana. En la sociedad norteamericana una persona lee un promedio de 4 minutos cada día. Y ustedes saben cuál es el potencial económico que tienen los Estados Unidos. Ahora, preguntémonos, ¿cuánto tiempo leemos nosotros los ecuatorianos? Esto es un dato un poquito viejo, concreto hace unos 4 o 5 años, elaborado por UNESCO. Un ecuatoriano en promedio lee 40 segundos cada día. Posiblemente ahí una de las diferencias, ¿por qué un suizo tiene todo el dinero del mundo para viajar, tiene toda una sociedad perfecta, y por qué nosotros tenemos bastantes problemas sociales y económicos en nuestra cultura? Posiblemente el nivel de la lectura está marcando esa diferencia. A ustedes específicamente jóvenes, si leen, tienen muchísimas condiciones de ventaja sobre los demás. ¿Se imaginan la diferencia entre un estudiante que lee y un estudiante que no lee? Ustedes van a adquirir léxico, ustedes van a adquirir ortografía, ustedes van a poder desarrollar su pensamiento, ustedes van a poder expresar todas sus ideas, todas sus palabras, todos sus pensamientos. Ustedes van a viajar a muchos mundos de fantasía. La lectura les da absolutamente todo. Un poeta peruano, Edgar Salazar Bondi, decía mi fosforescente vicio. Les invito a que se contagien, que adquieran este fosforescente vicio. Seguramente les va a llevar muy lejos en la vida. Posiblemente será algo de lo que nunca se van a repetir. El camino está para ustedes. Solamente tienen que leer un poco, nada más. De los diferentes libros que ha escrito, ¿con cuál se caracteriza más? ¿Por qué? ¿Con cuál me caracterizo más? Bueno, básicamente los escritores hacemos una comparación, una analogía con los libros como si fuesen nuestros hijos. Seguramente eso les habrán comentado algunos colegas que han visitado la institución. Entonces, mire, si ustedes le hacen esta pregunta a sus padres, papá, mamá,
¿cuál es tu mejor hijo? ¿Cuál es tu hijo preferido? ¿Qué dicen sus padres? Básicamente dicen todos, ¿no? Y claro, si están solos dicen tú mi hijo, tú mi hija. Entonces, los escritores más o menos tenemos la misma concepción con respecto a los libros. Nuestro libro es el mejor, nuestro libro es el más querido, nuestro libro es el más afectivo, el más vinculado con nosotros mientras lo estamos creando. El libro mientras lo estamos escribiendo nos desvela, nos preocupa, nos mantiene tensos, nos mantiene trabajando, es decir, ocupa todo nuestro tiempo, toda nuestra mente, todo lo que es la atención. Pero una vez que el libro sale, básicamente pierde interés. Uno se lo recuerda con gusto, con agrado, con nostalgia, pero nada más. Porque el libro ya perdió un poquito la importancia. Entonces, para responder específicamente esa pregunta, el libro más entrañable, el libro más que está más vinculado conmigo es el libro que lo estoy haciendo en ese momento. Y una vez que ya está acabado, pues bueno, venga el siguiente hijo, más o menos así sería la analogía. ¿Cómo motiva usted a sus estudiantes para llegar a más la lectura? ¿Cómo motivo a mis estudiantes? ¡Wow! Difícil la pregunta. Yo más o menos creo que procedo de la misma manera que seguramente han optado sus profesores aquí en la institución. Trato de que mis estudiantes encuentren algo más profundo en la lectura, que traten de explotarlo, que traten de vivenciarlo directamente con sus vidas. Seguramente ustedes en algunos cuentos se sintieron más atraídos que con otros cuentos. Seguramente en unos cuentos les atrapó más la atención. Y seguramente ustedes sintieron que la historia de Vico, sintieron que la historia del jinete muerto se relacionaba algo con sus vidas. Yo trato con mis estudiantes de hacer eso, de que ellos obtengan un agregado adicional, que puedan aprender algo más a través de la lectura. Básicamente lo que han hecho sus maestros aquí. Creo que será una gran enseñanza porque ustedes, por ejemplo, a través de la representación artística que han hecho, han expresado mucho más que la lectura, ¿no? Han expresado algo como es la dramatización o la danza. Es decir, a través de la lectura se puede hacer mucho más que solamente leer y sacar un resumen. Se puede crear uno también y se puede soñar y se puede llegar a la fantasía. Entonces, esa es mi metodología como para animar a los estudiantes a la lectura. Gracias. Mario, varios de nuestros compañeros son muy hábiles escribiendo historias y a algunos de ellos les gustaría convertirse en escritores. ¿Considera usted que existe algún secreto para lograrlo? Ajá, la pregunta del millón. A ver, veámoslo desde dos perspectivas. La primera, seguramente estas personas tienen bastante imaginación y todos podríamos llegar a eso. O sea, en primer lugar, siempre en la tradición de los años 60, de los años 70, se quería dar al artista en general un hálito de sobrenaturalidad, una idea de que el pintor, el escritor, el músico nacía con esos talentos especiales y que simplemente tenía que hacerlo porque estaba destinado para ello. Bueno, pues les comento que eso es falso. Absolutamente todos y cada uno de ustedes, no solamente algunos compañeros, todos absolutamente pueden llegar a ser escritores. Todos tienen si ustedes saben leer, saben escribir, bueno, están en ese camino. Ahora les tengo la parte más difícil. Si no existen genios, es decir, si no existe la predestinación para hacer una obra artística, ¿qué nos quedaría hacer? Simplemente nos resta trabajar. No sé, seguramente ustedes han escuchado en algunas frases, en algunas antologías, que el hecho de la creación, no solamente la literaria, implica muchísimo esfuerzo. Posiblemente es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración.
Solamente alejémonos un poquito de la idea del escritor y pongámonos en un oficio más terrenal, pongámonos en un oficio más habitual, por ejemplo la de un carpintero. Un carpintero, para ser bueno en su trabajo, ¿qué tendrá que manejar primero? Ya tendrá que conocer sus herramientas, ¿verdad? Tendrá que conocer la calidad de la madera, tendrá que conocer, no sé, algunas técnicas de ensamblaje, de pulido, de pintada, etcétera, etcétera. Ahora, regresemos un poquito a la idea de un escritor. Un escritor, ¿qué tendrá que conocer? ¿Qué tendrá que manejar? ¿Cuál creen ustedes que es el principal instrumento de un escritor? Por favor. La imaginación, tal vez sí, pero algo más, por favor. Ya, leer y escribir, algo más, por favor. Ya, tú, por favor. La perseverancia, ya por ahí. Bueno, para hacer un poquito más. Miren, básicamente el principal instrumento de un escritor es la palabra, es la lengua. Un escritor debe manejar como su principal herramienta, como su principal instrumento la palabra, su lengua. Por lo tanto, a los compañeros que pueden escribir historias y a los otros, empiecen a trabajar en eso. Empiecen a trabajar en la palabra, empiecen a trabajar en la lengua. Igual que un carpintero, seguramente su primera mesa, su primera silla le va a salir un poco despatarrada, un poco torcida, un poco, no sé, de 3 patas, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo va a empezar a perfeccionar hasta crear una obra artística. El escritor es así exactamente. Tiene que trabajar mucho, ese es el consejo que les doy. O sea, trabajar, y eso se consigue leyendo, escribiendo. Son las dos habilidades, son las dos destrezas que tienen que desarrollar. Gracias por la pregunta. Mario, somos de sexto y séptimo año básico y nuestros padres nos exigen constantemente los estudios y lo hacemos. Pero a veces más queremos jugar, saltar y reír. Cuéntanos, ¿cómo fue tu vida en la escuela? Bueno, gracias también por esa pregunta. Creo que tengo por ahí algún blog si alguien ha accedido. Ahí un poquito lo describo. Y yo creo que soy una persona completamente normal y fui de igual manera un niño o tuve una infancia completamente normal. Crecí en un barrio donde tenía muchos amigos, me gustaba jugar fútbol, me gustaba ir a nadar con mis amigos, no sé, hacíamos muchas cosas de contacto con la naturaleza. En aquellos tiempos, les estoy hablando de hace algunos años, cuando yo tenía la edad de ustedes, todavía no teníamos la forma de la ciudad que tiene ahora, donde ustedes tienen que vivir en una casa o tienen que vivir en un departamento y más o menos su vida se limita a unas paredes. Más o menos yo tuve la suerte de tener el suficiente espacio para crecer, no en 4 paredes, sino fuera de ellas. Entonces, la parte que tú me dices sobre el reír, sobre el vivir, sobre la cosa que es la vida, en contraste con lo que sus padres dicen que deben estudiar, que deben leer, no es nada malo, de hecho es lo más natural que ustedes jóvenes piensen en jugar, piensen en divertirse, piensen en soñar, porque es parte de nuestra lección de vida. Pero no se olviden que también está lo otro, es decir, podemos compartir nuestro tiempo, podemos tener una infancia o una adolescencia totalmente normal y feliz, pero a la vez también podemos ser buenos estudiantes, como seguramente lo son ustedes. Gracias por esa pregunta. Ya, creo que más o menos ya lo respondí hace un momento. Un escritor se hace, absolutamente se hace, tiene que trabajar muchísimo. Mario, hemos leído la obra Cuentos Ecuatorianos Desaparecidos, aprendiendo a través de él las diferentes creencias de las provincias de nuestro país.
¿Qué lo motivó a escribir este libro? Ya, bueno, creo que era la pregunta que faltaba, gracias. Miren, hay algunos elementos que configuraron la creación de este libro. Voy a mencionar 2 o 3. Miren, en primer lugar, cuando surgió la idea de escribir el libro, yo era profesor de una institución educativa y exactamente estaba en el 8º y 9º año. Y en el pensum, en la malla curricular, incluía un capítulo que habláramos sobre las leyendas y las tradiciones del Ecuador. Entonces yo lo que hice es enviar a hacer una recopilación a mis estudiantes que conversaran con sus padres, con sus abuelos, con sus tíos y que trajeran algunas leyendas, algunas tradiciones para representarlas en clases, ¿no? Trabajaba muchísimo como aquí sus profesores con representaciones dramáticas. Y entonces envié eso, no sé, un día jueves más o menos para el lunes que trajeran estas leyendas. Pero el resultado fue increíble. Muchos estudiantes me trajeron una historia, por ejemplo, la del duende que miraron en la televisión. Alguien me trajo una historia de Chucky. Entonces pero supuestamente eran leyendas ecuatorianas. Y no es un chiste, trajeron leyendas que ellos miraban en la televisión. Más o menos del 100% de estudiantes, posiblemente un 5, 6, 10% exagerando, trajo leyendas propias de nuestra cultura. Lo demás era todo importaciones que habían sacado de la televisión. Me dio mucha pena porque comprendí que lamentablemente esas historias con las que yo crecí estaban muriendo. Y bueno, dije, ¿por qué no reprender un trabajo de rescate de nuestras leyendas, de nuestras historias que pertenecen a nuestra cultura? Eso por una parte. Por otra, también yo estaba escribiendo una novela sobre la conquista del Reino de Quito. Y para que tuviera un fondo basado en nuestra cultura, quería también incluir algunas historias como los cuentos ecuatorianos aparecidos, pero quería incluir 2 o 3 historias un poquito que ambientaran la época de la colonia de nuestro país. Entonces empecé a escribir unas 2 o 3 historias para incluirlas en esta novela, pero la verdad, cuando empecé a hacer eso, no solamente tenía 3 historias, casi automáticamente tenía unas 10 historias. Entonces, claro, tuve que sopesar esto, a ver, ¿qué hago con esta novela? Voy a incluir las 10 historias, era demasiado. Por lo tanto, me pareció injusto que solamente poner, por ejemplo, a la viuda y al duende y eliminar las demás historias. Por eso, para salvar esta idea, simplemente tomé las historias y decidí publicarlas en un libro aparte, en un libro independiente. El trabajo fue bastante sencillo en este sentido porque las historias casi se escribieron solas. Tenía todo lo que me habían contado cuando era niño, tenía todo lo que había leído, entonces fue un trabajo relativamente sencillo en eso de armar la estructura del libro. Ya el trabajo ya de redacción es otra cosa, pero básicamente fueron las 2 perspectivas que me animaron a hacer el libro. Y ahora, por ejemplo, después de mirar la representación de ustedes, creo que valió la pena ese trabajo porque conversábamos con Eugenia, la encargada del grupo editorial Norma, más o menos cuántos años llevamos con el libro. Creo que llevamos 8 años y seguramente aquí están, no sé, unos 70, 80, 90 estudiantes, pero en estos 8 años han leído en Quito, en Guayaquil, en muchas ciudades, no sé, posiblemente las 2 últimas o 3 últimas generaciones han vuelto a revivir, han vuelto a tener este conocimiento de estas historias que seguramente si no teníamos este libro tal vez alguien lo hubiese hecho, tal vez se hubiesen perdido. Entonces mi objetivo básico fue el hecho de darles a conocer a ustedes esta parte de nuestra cultura, esta parte de nuestra identidad que no debe perderse, porque si no tenemos conciencia de lo que somos, difícilmente vamos a poder saber hacia dónde vamos. Si exactamente sabemos lo que somos, es mucho más fácil saber hacia dónde vamos.
Y eso fue el motivo para escribir Cuentos Ecuatorianos Desaparecidos. Muchas gracias por las preguntas. Somos nosotros, estimado Mario, quienes nos sentimos realmente agradecidos y complacidos de contar con su presencia.